El funeral del Papa Francisco se realizará este sábado 26 de abril y desde mañana su cuerpo estará expuesto al público en la Basílica de San Pedro. Hasta que se elija un nuevo pontífice, las decisiones más importantes del Vaticano son tomadas por el Colegio Cardenalicio, que tiene 252 integrantes. Televistazo explica cómo están distribuidos en los 5 continentes. La acumulación de agua abrió la tierra y provocó derrumbes en una comuna de la parroquia Zumbagua, en Cotopaxi. 100 hectáreas están afectadas, 50 personas fueron evacuadas y 12 viviendas tienen daños graves. Televistazo cuenta por qué cada año se inunda Babahoyo en los ríos y lo que falta para solucionar ese problema. Este año, 12.000 familias están afectadas. El correísmo presentó hoy 4 reclamaciones por los resultados. Puso en duda 1.729 actas que teóricamente representan 500.000 votos y paró la proclamación de resultados del CNE. En Playas fue detenido un hombre que en redes sociales llamó a asesinar al presidente Daniel Noboa. La fiscalía lo acusa de intimidación e instigación. El Consejo de la Judicatura está paralizado por la falta de vocales y por una disputa interna entre su presidente Mario Godoy y la vocal Solanda Góyez. Hasta 7 de cada 10 ecuatorianos portan la Helicobacter pylori, una bacteria que si no es controlada a tiempo puede derivar en cáncer estomacal. Mañana se celebra el Día del Libro y Televistazo presenta algunos de los eventos que se preparan en librerías y otros espacios culturales. Barcelona buscará esta noche una victoria en la Copa Libertadores ante Universitario de Perú, que es el campeón vigente de ese país. Si gana, será el líder del Grupo B. Comienzan los preparativos para el funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Mañana el féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro para que miles de feligreses puedan despedirse. Además, varios presidentes, representantes diplomáticos y autoridades de organismos internacionales ya confirmaron su asistencia al evento de honras fúnebres de quien fue el máximo líder de la Iglesia Católica durante 12 años. Buenas noches y bienvenidos a Televistazo Estelar. Francisco, adiós al Papa americano. El Vaticano hizo públicas las primeras imágenes del Papa Francisco en el féretro de madera, mientras que los cardenales reunidos hoy en el aula del Sínodo han fijado la fecha de su funeral para este sábado, 26 de abril. Iliana Suárez con más información sobre los homenajes al fallecido pontífice. En la capilla privada de la residencia de Santa Marta yace el cuerpo del Papa Francisco dentro de un féretro de madera con vestimentas rojas y su mitra episcopal con un rosario entre sus manos. Reposa sobre una pequeña plataforma elevada y está custodiado por 2 guardias suizos. En el lugar se encuentran el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, varios obispos y miembros del equipo del Papa, incluyendo a su enfermero personal. Esto es parte del rito de confirmación del fallecimiento, presidido por el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, quien roció el cuerpo del Papa con agua bendita. Mientras tanto, los cardenales que han llegado a Roma se reunieron hoy en el aula del Sínodo Vaticano para programar el funeral. El ataúd será trasladado a la Basílica de San Pedro mañana miércoles 23 a las 10 de la mañana hora de Roma para la cámara ardiente de 3 días, donde sus restos serán expuestos para que miles de fieles tengan la oportunidad de despedirse. El funeral de Estado de Francisco será el sábado 26 de abril. Iniciará con una liturgia frente a la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Re. Entre los mandatarios que han anunciado su asistencia a esta ceremonia está el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Luego el féretro será llevado a la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro, cumpliendo con la voluntad de Francisco de que su último descanso sea fuera del Vaticano, con un sepulcro sencillo en tierra y con una única inscripción, Franciscus.
Líderes internacionales han confirmado su presencia en el funeral del Papa Francisco este sábado en la Plaza de San Pedro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará para la ceremonia con su esposa Melania. Lo mismo hizo el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También ha confirmado su asistencia los reyes de España y de Bélgica y los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurocámara. Son hasta ahora 20 delegaciones europeas y 4 del continente americano. Les recordamos, amigos, por medio del código QR que tienen en estos momentos en su pantalla, pueden ingresar a ecuavisa.com y así mantenerse informados sobre la despedida y los homenajes que se llevan a cabo en el mundo y en el Vaticano para el Papa Francisco y los eventos previos a su funeral para este sábado. Y con la muerte de Jorge Mario Bergoglio, las autoridades de la Iglesia es ejercida por el Colegio Cardenalicio, un consejo de alta jerarquía integrado por los llamados cardenales, el título honorífico más alto concedido por los papas. De ellos, de hecho, depende la elección del nuevo pontífice, pero además son asesores y consejeros en cuestiones de la fe católica y de gobierno en el Vaticano, donde hay representantes de los 5 continentes. Más detalles de cómo funciona ese cargo con Pedro Jiménez. El Colegio Cardenalicio es un órgano de la Iglesia que existe desde el año 1150. Está integrado por obispos a los que el Papa otorga el rango de cardenales en ceremonias especiales llamadas consistorios. El título de cardenal es el más alto concedido por los pontífices y se convierten en asesores de la máxima autoridad de la Iglesia. Su rol es clave tras la muerte del Papa, pues este grupo tiene la palabra final sobre todas las decisiones que se toman en el Vaticano hasta que se elige en el cónclave a un nuevo pontífice. Se los distingue además por su característica vestimenta de color púrpura escarlata. Actualmente el Colegio Cardenalicio está integrado por 252 cardenales de todo el mundo. De Europa son 114, de América 68, 37 son de Asia, 29 de África y de Oceanía 4. De estos, solo 135 tienen menos de 80 años y podrán asistir al cónclave. Son los llamados electores y de entre ellos saldrá el nuevo Papa. Además, el Consejo Cardenalicio actual tiene otra particularidad, pues 108 de los 135 cardenales electores fueron nombrados por Francisco durante los 12 años de su gestión al frente de la Iglesia. La alianza entre el correísmo y el movimiento Reto presentó 4 reclamaciones por inconsistencia en actas de escrutinio. Con esta acción, la alianza evitó que el Consejo Nacional Electoral pueda proclamar los resultados numéricos de las elecciones del domingo 13 de abril. Francisco Garcés explica en qué consisten los reclamos. La alianza entre el correísmo y el movimiento Reto, que patrocinó la candidatura presidencial de Luisa González, puso en duda 500,000 votos de las elecciones del domingo 13 de abril. Presentó 4 reclamaciones y logró postergar este martes la proclamación de resultados por parte del CNE. Según la alianza, hay 1.729 actas con problemas. De ellas, cuestionan 343 por no coincidir las firmas del presidente y secretario de la Junta. En 171 no consta la firma del secretario. En 780 faltan las firmas del presidente y secretario. Y en 435 no concuerdan los resultados numéricos. Es un trámite bastante fácil, puesto de que si son inconsistencias numéricas es cuestión de comparar el acta presentada con lo que se reporta en el sistema. O si es que faltan las firmas, hay que revisar bien. Muchas veces no miran la firma que está en la parte posterior del acta, que es válida, y esa verificación lo hacemos nosotros. Dependiendo lo que decida el CNE sobre los reclamos, la alianza tendrá opción de apelar y luego impugnar los resultados en el Tribunal Contencioso Electoral. El número de actas cuestionadas es muy inferior al que anunció el 15 de abril Luisa González. Entonces aseguró que 5,000 actas tenían problemas de firmas, de inconsistencias numéricas y algunas incluso habían sido manipuladas. El correísmo ha multiplicado los argumentos para tratar de posicionar la idea de fraude. Rafael Correa dijo que los esferos que se usaron para votar tenían tinta que se transmitía de un casillero al otro al doblar las papeletas. No explicó técnicamente cómo eso pudo ocurrir. No hay tinta transferible, todos llevamos un esfero o el esfero que se les da en la mesa de votación. El correísmo sostiene también que en la segunda vuelta hubo un aumento artificial de votantes en relación a la primera vuelta.
todo para beneficiar a Noboa. Los datos electorales muestran que hay electores que no votan en la primera vuelta y que sí lo hacen en la segunda. En las elecciones del domingo pasado fueron 129,000 votantes más, cifra que está en el promedio de elecciones pasadas. En las del 2017 fueron 165,000 votantes más, en las del 2021 213,000 y en las del 2023 126,000 votos adicionales. El correísmo formalizó la denuncia de actas supuestamente con irregularidades. No dijo cómo materializará las otras demandas ni cuándo lo hará. Lluvias, los estragos aumentan. Indígena de Saraúcha, en el cantón Pujilí, la acumulación de agua en una montaña ha provocado grietas y derrumbes que afectan viviendas y amenazan con avanzar. La vía E30 que conecta La Tacunga con La Maná también está comprometida. Patricio Viera recorrió las zonas afectadas y preparó el siguiente informe. La tierra se abre en Saraúcha, comunidad indígena de la parroquia Zumbahue en Pujilí. Las intensas lluvias de hasta 5 horas continuas cada día durante el último mes han saturado el suelo en esta montaña y aumentado la presión sobre la ladera donde habitan unas 30 familias. El agua se ha ido acumulando lentamente, provocando derrumbes y grietas que ya se extienden por al menos 100 hectáreas. 12 viviendas presentan daños severos, paredes cuarteadas y pisos levantados. Entre ellas está la casa de José Payo, construida hace 5 décadas y ahora reducida a escombros. 3 ya se han desplomado. Ante el riesgo inminente de un desprendimiento mayor desde la cima del cerro, 50 habitantes fueron evacuados. Pidiendo posadita estamos asientando, lástima. Aquí esta casa ya no vale, papá. La vía E30, que conecta La Tacunga con La Maná, atraviesa la zona afectada. Entre los kilómetros 64 y 67 se han formado grietas de hasta 3 metros de profundidad y varios socavones. Por ello, el Ministerio de Transporte dispuso el cierre total del tramo desde la noche de lunes. En 5 puntos de la vía, agentes de policía vigilan que se cumpla la medida, aunque comuneros de sectores cercanos continúan cruzando en vehículos. Mientras equipos técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de la Prefectura de Cotopaxi monitorean el terreno para anticipar las consecuencias de un deslizamiento más grande. En el cantón Palestina, en Guayas, se analiza la declaratoria de emergencia. Las descargas de la represa Daule Peripa y el desbordamiento del río Pula han inundado 20 recintos. De hecho, hay 2.000 familias afectadas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El COE cantonal analiza declarar la emergencia en Palestina, provincia del Guayas. Este cantón de 200 kilómetros cuadrados y 18.000 habitantes está en las riberas del río Daule y sufre por las descargas de agua en la represa Daule Peripa. Ha aumentado el caudal y ha cubierto el malecón de la cabecera cantonal. Se suma al desbordamiento del río Pula por lluvias y los habitantes no tienen otra opción que sacar los enseres que pueden. Buscando para dónde evacuar porque igual tenemos niños pequeños. 20 de sus 33 recintos están inundados. En Macul, por ejemplo, el agua ha ingresado a las casas y entre las pocas opciones que les quedan a sus 135 familias está moverse en canoa. Los ciudadanos sacan los animales que pueden y los pozos con agua se contaminaron. Estamos sin agua ahorita. Hay que comprar para cocinar, para tomar. Son 2.000 familias perjudicadas y 8.200 hectáreas de cultivos afectados, sobre todo de arroz y cacao, según la prefectura del Guayas. De los 20 recintos afectados, 8 están completamente aislados y el nivel del agua sigue subiendo. Se sigue diciendo que se van a seguir abriendo las compuertas, más la lluvia que no para, entonces creo que esto va a seguir por mucho tiempo. Funcionarios del Ministerio de Salud y la Alcaldía recorrieron el cantón. La Corona y la Picadura son algunos de los recintos incomunicados. Se habilitó un albergue, pero aún no se acoge a ninguna familia. Se tenía prevista una sesión del COE cantonal para la tarde del martes, pero se aplazó para este miércoles, pues seguían levantando información para entender si es o no necesaria la declaratoria de emergencia.
Y cada vez que llueve con fuerza, Babahoyo revive los mismos problemas. Calles intransitables, casas anegadas y hasta negocios cerrados. Es la quinta temporada invernal consecutiva que la ciudad enfrenta inundaciones. Odette Camacho informa que este año las lluvias han impactado a casi la mitad de las 25 familias que habitan solo en el área urbana. Cada vez que llega el invierno, Babahoyo enfrenta el mismo problema. El agua cruza su zona urbana. Es una realidad que se repite desde hace al menos 5 años. Según el municipio, hay 3 parroquias identificadas como zonas de alto riesgo. Allí viven alrededor de 12.000 familias afectadas de forma recurrente por las inundaciones. Una de las más críticas es la parroquia Clemente Vaquerizo, desde el sector Cristo del Consuelo en el norte, pasando por 5 esquinas hasta la calle Mejía en el centro de la ciudad. Frente a esta zona, cruzando el río Babahoyo, están las parroquias El Salto y Barreiro. A lo largo de un tramo de 4 kilómetros, se distribuyen 20 barrios en condición vulnerable, con al menos 200 viviendas expuestas. Este año, las lluvias han alcanzado hasta 190 mililitros por metro cuadrado. Cuando la precipitación es intensa y el río se desborda, el sistema de drenaje pluvial colapsa. Entre el 2000 y 2020, el proyecto de control de inundaciones, compuesto por 8 estaciones de bombeo, logró contener emergencias evacuando hasta 5.000 litros por segundo. Pero hoy, con el crecimiento urbano y el aumento de las precipitaciones y la falta de dragado, ya no es suficiente. Del lado del río Babahoyo están 4 estaciones que derivan las aguas lluvias hacia ese mismo afluente. Para que puedan operar con mayor eficiencia, se requiere dragar al menos 13 hectáreas de cauce para mejorar el flujo. Las otras 4 estaciones están en la zona norte y descargan el agua hacia la sabana. Aquí el municipio señala que hacen falta al menos 2 estaciones más para acelerar la evacuación del agua lluvia. No se está construyendo la estación, pero ya se está haciendo todo el sistema de alcantarillado en la zona, y apenas baje el nivel freático, o sea, en verano, empezaremos a construir la 9ª y espero este mismo año la 10ª. Durante los últimos 3 veranos, la Prefectura de Los Ríos ha retirado 262.000 metros cúbicos de sedimento del río Babahoyo, pero se estima que aún se deben remover al menos 113.000 metros cúbicos más para reducir el riesgo de nuevos desbordamientos. Y ahora vamos con imágenes impresionantes. Una nevada se registró en las faldas del Chimborazo. El fenómeno ocurrió en el sector El Arenal, en la vía Guaranda-Ambato, y cubrió con nieve parte del primer refugio de la Reserva Faunística del Chimborazo. Aunque esta mañana ya se había derretido, la acumulación de nieve y granizo activó una alerta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que pidió a los conductores circular con precaución por esa ruta. El Helicobacter pylori está presente en 5 de cada 10 personas en el mundo. En el caso de Ecuador, hasta 7 de cada 10 pacientes tienen esta infección. La mayoría de casos se registra en las zonas rurales y es más común en niños y adultos mayores. Pero ¿cómo se detecta esta bacteria considerada una amenaza silenciosa? Bessie Granja tiene las recomendaciones y advertencias. Según la Organización Mundial de la Salud, 5 de cada 10 personas están infectadas con la bacteria Helicobacter pylori, mientras en Ecuador se la detecta hasta en 7 de cada 10 pacientes. Las ciudades con más infecciones son Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca. Vamos a hacer el examen. Los médicos califican a este microorganismo como un enemigo oculto en el estómago, clasificada por la OMS como un carcinógeno tipo 1, relacionado al desarrollo del cáncer gástrico. Y puede inflamar el estómago poco a poco, lentamente, y esa inflamación crónica puede llegar a desarrollar cáncer de estómago. En los peores casos. Esto sí hay que aclarar que no todas las personas que tienen Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer gástrico. Los factores de riesgo para que la infección provocada por esta bacteria a largo plazo incida en el desarrollo de un tumor cancerígeno son antecedentes de cáncer en la familia, tener más de 50 años, padecer de enfermedades preexistentes, tabaquismo y los malos hábitos alimenticios. Pero hay otras complicaciones tras el contagio.
Produce una especie de enfermedad que la gente la llama gastritis y que muchas veces se diagnostica ya con una endoscopía. Puede ser una gastritis crónica que se agudiza, una gastritis, una úlcera péptica, úlceras duodenales. Un estudio de la Universidad de los Andes sobre el impacto del Helicobacter pylori en la región detectó que la lechuga y la frutilla, si no se lavan correctamente, son vehículos de transmisión. Para identificar a esta bacteria en el organismo, los médicos recomiendan exámenes de laboratorio, como una prueba en sangre y la detección en heces. El Ministerio de Educación abrió una convocatoria para contratar a más de 1.900 docentes para todos los niveles en las 24 provincias. Además, desde hoy, los bachilleres ya pueden inscribirse para ingresar a los institutos técnicos y tecnológicos. Adriana Bermeo puntualiza los requisitos para acceder a estos y otros servicios ciudadanos. Docentes con títulos de tercer y cuarto nivel pueden inscribirse desde hoy hasta el 24 de abril para cubrir 1.949 vacantes en instituciones educativas fiscales y fiscomisionales. Los interesados pueden aplicar en la página web educacion.gov.es Educaempleo y completar la información solicitada. El Ministerio de Educación busca docentes para todos los niveles en las 24 provincias. Los seleccionados tendrán contratos ocasionales y nombramientos provisionales. El sueldo es de $817. La Secretaría de Educación Superior inició la etapa de inscripción para institutos técnicos y tecnológicos en la página web registrounicoedusub.gov.es. Hasta el 24 de abril, los aspirantes podrán seleccionar 3 opciones de carrera y escoger la jornada, modalidad y campus. Hay 13.791 cupos en 55 institutos superiores públicos del país. Este miércoles en la mañana se realizará en el centro norte de Quito un simulacro para evaluar la respuesta de 2.500 funcionarios públicos ante emergencias. Desde las 9 hasta las 11:30 se cerrarán 7 vías principales y 2 secundarias alrededor de la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo. La policía detuvo a una persona que amenazó de muerte al presidente Daniel Noboa. La fiscalía lo acusó de instigación e intimidación y un juez de flagrancia le dictó prisión preventiva. Paul Romero actualiza la información sobre este caso. En una zona rural del cantón Playas, Guayas, fue detenido James Daniel Naranjo Castro por incitar a asesinar al presidente Daniel Noboa. La fiscalía lo acusó de intimidación e instigación. La prueba fue un video de 3 minutos 52 segundos difundido el 17 de abril en redes sociales. Él aparece con cabello largo, barba, el pecho desnudo, asusando para matar al presidente. En él, este hombre de 37 años, nacido en Playas, pide actuar a rusos, mexicanos y compañeros a los que no identifica. Entonces ya no es mi culpa, ya están dadas las codificaciones. A Daniel Noboa le tienen que dar de baja, lo tienen que matar. Yo nomás les digo, los chilos tienen que quebrar. Ese pelado lo tienen que matar, ese pelado es satánico. Inteligencia policial situó su domicilio y lo detuvo este lunes en el sector Las Brisas del Cantón Playas, durante el operativo Cruzada por la Seguridad. Un juez multicompetente le dictó prisión preventiva por intimidación e instigación, y la audiencia de juicio se realizará el 12 de mayo próximo. El Código Penal tipifica esos delitos con prisión de 1 a 3 años. Naranjo Castro tiene antecedentes por robo en 2012 y asociación ilícita en 2013. Según la policía, pertenece al grupo de delincuencia organizada Los Choneros. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que el procesado durante la captura llevaba un arma de fuego y municiones. También le decomisaron su teléfono. Que esto es oculto. El gobierno trajo a Ecuador a Eric Prince, anunciando que trabajarían con él para combatir el narcotráfico y la inseguridad en el país, pero ahora el discurso cambió. El ministro del Interior en una entrevista aseguró que recién recibieron una propuesta de Prince para capacitar a policías y militares y destacó que lo están analizando. Las asesorías que inicialmente dijeron que Prince haría no se dieron. Diego Cuenca hace un recuento. Hace 2 semanas, los ministros de Defensa y del Interior anunciaron ante la prensa que ya trabajaban con Blackwater. Se apoyaron en la llegada de su fundador Eric Prince, cuya presencia en Ecuador fue mediática durante 2 días. En ese momento, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo dijo: con el equipo del señor Prince, hasta aquí incluyen
la capacitación, la asesoría. A Prince lo mostraron en un operativo antidelincuencial en el suburbio de Guayaquil, que dejó 68 retenidos y hasta lo llevaron a una entrevista con un medio digital, donde el ministro del Interior aseguró: pero nosotros ya veníamos trabajando con el señor Prince. Ahora que él está acá en Ecuador, va a ayudarnos, como lo mencionó, en capacitaciones que vamos a recibir. Ese fue el discurso del candidato y presidente Daniel Noboa, a 8 días de la segunda vuelta electoral. Televistazo confirmó que Eric Prince ya salió del país. Ni militares ni policías recibieron capacitaciones de parte de su compañía. Y ese lunes, John Reinberg, ministro del Interior, confirmó que no hubo asesoría porque recién las están analizando. El fundador de Blackwater se fue a pesar de que en sus declaraciones proselitistas dijo que estará en el país durante el tiempo que el gobierno lo requiera, porque iba a compartir su tecnología, sin especificar de qué tipo, para combatir el narcotráfico. El presidente de la República vetó totalmente la ley de servicio cívico-militar voluntario, reservas e identificación aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Argumentó que afecta a la administración del personal de Fuerzas Armadas y crea una carga financiera al Ministerio de Defensa. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de ley de servicio militar voluntario, reservas e identificación militar que pretendía regular la formación de soldados. En el veto de 5 páginas, el mandatario asegura que el proyecto de ley transgrede el derecho a la seguridad jurídica y crea un subsistema ambiguo para el servicio militar voluntario y personal de reserva. Eso, según el presidente, afecta a la administración del personal de las Fuerzas Armadas e impone una carga financiera al presupuesto del Ministerio de Defensa. En el proyecto, aprobado por unanimidad el 20 de marzo, se contempló 11 beneficios para los jóvenes entre 18 y 22 años que opten por el servicio militar durante un año: alimentación, asistencia social y psicológica, remuneración mensual de $225, atención de salud en el ISFA, bachillerato acelerado, licenciamiento anticipado para la postulación en las escuelas de formación de oficiales y tropa, y grado de soldado de reserva, entre otros. Pese a que no hay ley, actualmente los voluntarios sí reciben remuneración, alimentación, vestuario y vivienda. El presupuesto anual para los 5.000 conscriptos es de $1.125.000. Este año las Fuerzas Armadas reclutaron 5.000 soldados para las escuelas de formación y la proyección de la Dirección de Movilización es que ingresen 5.000 jóvenes por año hasta el 2028, dependiendo de la disponibilidad de fondos. Con el veto total, la Asamblea no puede tratar la ley durante un año. Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice estar listo para entrar en negociaciones directas con Rusia. Señaló que la única condición es que se declare un cese al fuego permanente que sea respetado por el ejército de Vladimir Putin. Ocurre a pocas horas de que el tema sea discutido en Londres con delegados de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania. Rusia no ha dado respuesta y más bien este día ha lanzado 54 drones sobre Ucrania, continuando así la ofensiva que reinició en la madrugada de lunes, luego del vencimiento de una frágil tregua por el tiempo de Pascua. Y un ataque terrorista dejó 27 fallecidos y decenas de heridos en India. Hombres armados irrumpieron en un complejo turístico en la región de Cachimería y abrieron fuego contra las familias que disfrutaban en el lugar. El atentado ocurrió en una zona donde grupos musulmanes de India y Pakistán disputan el control del territorio. Por ahora, ningún grupo se ha atribuido el ataque, pero se sospecha de facciones armadas rebeldes que buscan la independencia desde 1989. Y los drones están cambiando la forma en que se sube a la montaña más alta del mundo, Monte Everest. La tecnología ahora permite transportar en minutos equipos como escaleras, cuerdas y cilindros con oxígeno a los exploradores que quedan varados en trayecto a la cumbre. La empresa nepalí Airlift Technology, en colaboración con expertos locales, lidera la iniciativa que mejora la seguridad de la zona y facilita las labores de rescate.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que no puede viajar a Estados Unidos, ya que, según sus palabras, le fue retirada la visa. Lo dijo durante una transmisión del Consejo de Ministros realizada anoche, aunque no dio detalles de su afirmación. Hasta el momento, ni las autoridades estadounidenses ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se han referido al tema. El presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, anuncia que la prestigiosa institución académica presentó una demanda contra la administración de Donald Trump después de que congelara subvenciones valoradas en más de $3.000 millones al considerar que no ha puesto freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza que ocurrieron en octubre del año pasado. Afirma que esta medida tiene graves consecuencias para los vinculados al campus. Otras universidades, incluidas Princeton, Cornell y Northwestern, también han visto suspendidos sus financiamientos federales en medio de demandas similares. Ser amable con la inteligencia artificial resulta caro. El CEO de OpenAI dijo que procesar términos como por favor y gracias cuesta millones de dólares. Se refiere a tarifas por recursos eléctricos y tecnológicos, como lo explica a continuación Adriana Bermeo. ¿Ser amable resulta caro? Cuando se usa inteligencia artificial, la respuesta es sí. Decir por favor y gracias al hacer una consulta o pedido en plataformas como ChatGPT, Gemini o DeepSeek tiene un costo operativo. Esos sistemas procesan palabra por palabra y cada una representa gastos por el uso de recursos computacionales, eléctricos e incluso ambientales, porque los servidores necesitan agua para mantenerse fríos. Que uno sea amable con la inteligencia artificial no tendría ningún impacto, pero en el mundo aproximadamente 4.500 millones de personas la utilizan. El tema tomó relevancia por la consulta que hizo un usuario en la red social X. Me pregunto cuánto dinero ha perdido OpenAI en costos de electricidad porque la gente dice por favor y gracias a sus modelos. El CEO de OpenAI, Sam Altman, respondió: decenas de millones de dólares bien gastados, nunca se sabe. El modelo de lenguaje de OpenAI mide gastos por tokens, una unidad que representa partes de palabras, palabras completas o signos de puntuación. Por favor, agrega, digamos, unos 2 tokens o 4 tokens, decir por favor y gracias. Aumenta un precio de 0.00002 centavos a lo que nosotros estamos consumiendo, lo que OpenAI está pagando por hacer esto. En términos prácticos, una orden precisa y corta es suficiente para que la inteligencia artificial responda. Sin embargo, las palabras de amabilidad también proporcionan información. Tú le pides, ayúdame a redactar un correo. Como ya sabe que eres amable, que siempre dices por favor, que siempre dices gracias, va a plasmar eso en lo que está escribiendo el correo. La cortesía también hace más agradable la interacción con las plataformas que responden de la misma forma que escribió el usuario y, según los expertos, establece una cultura de respeto en entornos virtuales. Cruce de palabras en el Tribunal Contencioso Electoral por los audios del caso Ligados, que involucra a los jueces de ese organismo. El juez Fernando Muñoz pidió una investigación, pero no logró que se incluya en el orden del día de la sesión de hoy, informa Jacqueline Rodas. Los audios y chats del caso Ligados, que salpican a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, generaron un cruce de palabras en el pleno de esta mañana. El juez Fernando Muñoz intentó que se cambie el orden del día para tratar el tema y ordenar una investigación interna. Operadores políticos en el Tribunal Contencioso Electoral que incluso la mencionen a usted, señora presidenta. De manera que el tribunal no puede permanecer callado o impávido ante una situación que mina realmente la credibilidad y confianza en este tribunal. Considero de que no es propicio de que este tribunal realice otro tipo de investigación que no sea por el organismo competente. Y sí, efectivamente, es de conocimiento público de que han circulado chats en los cuales están incluidos todos los señores jueces, incluido usted, doctor Muñoz. El juez Muñoz respondió leyendo la transcripción de uno de los audios de la conversación entre el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y el exconsejero de Participación y Procesado del caso Ligados, Augusto Verduga. Se ha nombrado un secretario de este tribunal a un compañero nuestro, también muy cercano. Él es nuestro,
Entonces él también nos está pasando la información de cómo están las cosas. Conocemos algunas decisiones anticipadamente. Le recordaré que usted tuvo dentro de su equipo, que es actual abogado patrocinador suyo, alguien que tiene una investigación previa por haber realizado una sentencia fuera de este tribunal. Me gustaría que esa misma ética se aplique en todo. Y no por elucubraciones, no, porque ya yendo al caso en concreto, las chats son elucubraciones. Según el audio, la presidenta Coloma colocó como secretario del tribunal a un informante del correísmo. El funcionario que ocupa ese cargo desde que ella asumió la presidencia es Milton Paredes, quien estuvo en la sesión de hoy. Muñoz no consiguió que su pedido se incluya en el orden del día. El juez Ángel Torres sugirió que entregue la información de su solicitud para analizar si se trata en el pleno del próximo martes. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, fue sancionado por violencia política de género. En otro caso, el alcalde de Guayaquil busca adelantar la audiencia de revisión de medidas para no portar el grillete electrónico. Diego Cuenca describe estos hechos de la coyuntura política. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, por violencia política de género. La infracción electoral, considerada muy grave, ocurrió en enero en un debate de asambleístas en Guayaquil. Según la sentencia, Gutiérrez, candidato del Partido Sociedad Patriótica, denigró a Elsa Guerra, candidata del Partido Socialista, durante este episodio. ¿Cómo podemos confiar en su plan de seguridad si usted es experto en huir del país en helicópteros? Los borregos sin cerebro repiten como loras. Se fue en el helicóptero. Yo estoy aquí, ecuatorianos. Miren, yo no soy un fantasma. Según el juez que emitió la sentencia, el adjetivo lora fue usado para transmitir el mensaje de que Elsa Guerra en sus actuaciones no razona. Gutiérrez tendrá que pagar $11,750, pedir disculpas públicas y borrar la publicación de su cuenta de la red social X relacionada con este hecho. Sin embargo, el exmandatario puede apelar el fallo. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, busca adelantar la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro del caso AAA, donde es procesado por presunta comercialización ilegal de combustible. Álvarez asegura que no puede usar grillete electrónico por problemas cardíacos. Por eso solicitó al juez por escrito que un perito médico constate sus problemas de salud. La diligencia fue fijada para el próximo 27 de mayo, donde se decidirá si le cambian la medida. Por segundo día consecutivo, decenas de ciudadanos protestaron afuera del municipio de Durán. Se identificaron como habitantes de 10 sectores populares y buscan que el alcalde Luis Chonillo sea removido del cargo, porque desde hace 8 meses labora vía telemática desde el extranjero para precautelar su seguridad por las amenazas que recibió. La denuncia tendrá que ser tratada por los 11 concejales en una sesión extraordinaria que debe ser convocada por la vicealcaldesa. El Consejo de la Judicatura está bloqueado y no va a cumplir con el mandato de la consulta popular del año pasado, que ordenó crear la unidad especializada de jueces constitucionales hasta este 9 de mayo. Con solo 3 integrantes y una disputa interna, no logran tener quórum para poder sesionar. Lo informa Jacqueline Rodas. El Consejo de la Judicatura está estancado en medio de una disputa interna. Se quedó con 3 de 5 integrantes. Y como para sesionar necesita al menos 3, basta que uno sea ausente para que el pleno no se instale. Eso es justamente lo que está pasando. El miércoles anterior, el presidente Mario Godoy convocó a sesión para tratar el reglamento de elección de jueces de la nueva unidad especializada constitucional, aprobada en consulta popular. Pero la vocal Solanda Goyes se opuso, se levantó y se fue, dejando al pleno sin quórum. Ha tenido el presidente desde que se incorporó al Consejo 9 meses para hacer este trabajo y no lo ha hecho. Será lamentable si es que siguen sosteniendo una propuesta donde hay inconstitucionalidades manifiestas. El mismo día hubo un segundo intento. Vocal Solanda Goyes Quelal, ausente. Con 2 vocales presentes, no contamos con el quórum. Hoy, Godoy trató de instalar otra vez la sesión. Solo asistió la vocal Yolanda Yupangui. Vocal Solanda Goyes Quelal,
ausente. Lo que está haciendo ahorita, como ustedes conocen, es un bloqueo para que instalemos el quórum y adoptemos una decisión. Yo particularmente, en el uso de mis atribuciones, seguiré convocando el Pleno. El plazo que dio la consulta popular para elegir a los jueces constitucionales vence en 2 semanas y no se va a cumplir con este Consejo de la Judicatura incompleto y bloqueado, que además está prorrogado. Los 3 vocales que quedan debían entregar su cargo en enero, pero el concurso para designar a sus reemplazos también está bloqueado en el Consejo de Participación. El presidente Daniel Noboa debía enviar su terna en diciembre y hasta la fecha no lo ha hecho. Entre tanto, Godoy y Goyes siguen intercambiando acusaciones en redes sociales y no se ve el fin del estancamiento de la judicatura. Y la Corte Nacional subió una de las condenas de Daniel Salcedo. Los jueces aceptaron el recurso de casación presentado por la Fiscalía e incrementaron la pena de 20 meses a 4 años de prisión por fraude procesal. El caso tiene relación con su intento de salir del país en el año 2020 para evadir su juicio por peculado. La avioneta se estrelló cerca de la frontera con Perú. El tiempo de prisión también se incrementó para Franklin Lara, su piloto. Francisco, adiós al Papa americano. Ahora volvemos a Roma para revisar las actividades previstas por el funeral del Papa Francisco y el inicio de ese luto en privado que se vivió este día en Casa Santa Marta, que ha sido residencia del pontífice. Reporta Marina García, periodista de la Alianza Informativa Latinoamericana. Así es, mañana llegará aquí a la Basílica de San Pedro de Roma, que tengo a mi espalda, el cuerpo del pontífice, y se comenzará así la segunda estación de su luto, en la que se abre la capilla ardiente y las miles y miles de personas que están viajando en este momento hasta Roma podrán despedir definitivamente al pontífice hasta el viernes. Tras el funeral, que se celebrará este sábado 26 de abril, será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor. Así lo quiso el Papa Francisco, lo escuchamos a lo largo de estos años en algunas entrevistas, pero lo confirmó escrito en su testamento. Allí el Papa explicitó que quería ser enterrado de manera simple, con una única inscripción que dijese Franciscus, y que los costes de ese traslado desde aquí serán pagados por un benefactor anónimo elegido por él mismo. Desde el Vaticano, Marina García les devuelve la línea al estudio. Y les recordamos, amigos, que por medio del código QR que tienen en pantalla pueden mantenerse actualizados con la información sobre la despedida y los homenajes que se llevan a cabo en el mundo para el Papa Francisco, quien murió ayer 21 de abril a sus 88 años de edad, luego de 12 años de pontificado. Su funeral está previsto para este sábado. Ahora, tras la muerte de un papa, se declara oficialmente la sede vacante. Esto implica la puesta en marcha de un estricto protocolo que pausa los asuntos más importantes del Vaticano hasta que se nombre a un nuevo pontífice. Veamos. Entre lo que acaba de ocurrir, la muerte del Papa y la elección del próximo, van a pasar semanas. Y mientras tanto, ni la Iglesia, ni el país más pequeño del mundo, es decir, el Vaticano, pueden parar. Este vacío temporal se llama sede vacante y está contemplado en el derecho canónico. Mientras la sede esté vacante, quien toma el mando es el cardenal Camarlengo, aunque no reemplazando al Papa, porque no existe la figura de un Papa encargado, sino como alguien que facilita la transición. Carissimi fratelli. El Camarlengo ahora mismo es él, el cardenal Kevin Joseph Farrell, el rostro que le contó al mundo que el Papa había fallecido. Morte del nuestro Santo Padre Francesco. Mientras dure la sede vacante, el conjunto de órganos del Vaticano se queda sin sus más altos funcionarios, porque todos los cargos de la curia se declaran cesantes. Esta situación, los cargos suspendidos, incluye a los organismos de justicia, los de manejo económico, la Secretaría del Estado Vaticano. Incluso los procesos de beatificación o canonización quedan en pausa. Las nuevas cabezas de todas las oficinas serán nombradas después, cuando haya un nuevo pontífice. Sin embargo, los mandos medios y las tareas administrativas siguen en marcha. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar la sede vacante? Depende. Ha habido momentos en la historia en que han durado meses. En 1800, por ejemplo, entre la muerte del Papa Pío VI y el nombramiento de Pío VII pasaron casi 7 meses. Aunque en realidad en la época moderna el promedio es mucho menor.
Una vez que se concluye con la sepultura, hay 9 días de oraciones, de celebraciones en todo el mundo. Y a partir de ahí entonces se cuentan unos 15 días, más o menos, en los que ya oficialmente el decano del pueblo cardenalicio, en este caso el cardenal Arré, convoca oficialmente a los cardenales para lo que se llama el cónclave. En total, el promedio es de unos 20 a 25 días. Solo cuando el cónclave haya terminado y el mundo vea humo blanco en el techo del Vaticano, la sede vacante, habrá llegado a su fin. En cuanto el presidente Daniel Noboa asuma su nuevo periodo, deberá ajustar el presupuesto general del Estado 2025. Entre las acciones que debe analizar están la reducción del precio del petróleo y las necesidades de financiamiento para poder cubrir el déficit y las amortizaciones de la deuda pública. Patricio Díaz explica los retos del régimen. El presidente Daniel Noboa podrá revisar las cuentas fiscales después de su posesión. Ahora trabaja con un presupuesto prorrogado de 2024. De 36.000 millones de dólares. Y la Constitución le da la facultad de presentar una nueva proforma. Entre los ajustes que deberá hacer está el precio del petróleo, presupuestado en $66 el barril, pero que en las últimas semanas apenas supera los $62. A eso hay que descontar el castigo, por lo que deberá ser proyectado entre $55 y $60. Para el exministro de Economía, Fausto Ortiz, esto no generará una brecha muy grande, porque se puede compensar. Ya este año no va a tener el subsidio de la gasolina extra que el año pasado sí lo tenía en la proforma, es decir, este año podría generarle un poquito más de ingresos frente a lo que había presupuestado el año pasado. Según Ortiz, debe poner atención en cómo va a cubrir las necesidades de financiamiento. Un déficit que puede estar entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Y las amortizaciones de deuda que rebasan los 6.000 millones exigen acciones del Ejecutivo. Que ya en lo que va del año hasta marzo, ya se han conseguido más de 3.300 millones de dólares. Según el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, lo urgente para encontrar financiamiento es generar más confianza en los mercados internacionales. Para que el riesgo país también baje y nos ayude a emitir bonos de deuda externa en el mercado internacional, tal como se tenía previsto en el reporte staff del Fondo Monetario Internacional. Otra opción, según él, es una reforma tributaria que no implique incremento de impuestos, sino el cobro efectivo de los ya existentes, revisando exoneraciones y exenciones. A esto le incrementamos el tema del impuesto a la renta, las brechas de recaudación, las deudas en firme, y eso ayudaría mucho a satisfacer las necesidades de liquidez del gobierno central en un año. Después de su posesión, el presidente tiene hasta 90 días para enviar el presupuesto 2025 a la Asamblea, y en octubre ya debe presentar la proforma de 2026. El Banco Central proyecta para este año un crecimiento de la economía ecuatoriana en 2.8%, que estaría apalancado en un incremento en el consumo de los hogares. Esta proyección es la más optimista si se la compara con los cálculos que han desarrollado los organismos multilaterales que le prestan dinero a Ecuador. Lenin Artieda con el análisis de las previsiones económicas. Las proyecciones oficiales sobre cómo estará la economía del país en el 2025 son alentadoras. El Banco Central del Ecuador señala que habrá un crecimiento de 2,8% del Producto Interno Bruto. El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país durante un año y su valor en dólares para 2025 se espera que crezca en 4.500 millones para alcanzar un total de 129.000 millones de dólares. Ese optimismo del Banco Central no es compartido por organismos internacionales como el Fondo Monetario, que proyecta un crecimiento de la economía local de un 1,2%. El Banco Mundial habla de un 1,9%. El Fondo Latinoamericano de Reservas de 1,6%. Y el Banco Interamericano de Desarrollo de 2 puntos cerrados. ¿Y cuál es el valor que tienen estas proyecciones? Estas perspectivas ayudan a gobiernos, empresas e inversionistas a tomar decisiones informadas, evaluando los riesgos y las oportunidades. Sin embargo, en el pasado reciente, en 2024, nadie le atinó. No hubo organismo oficial ni multilateral capaz de prever el decrecimiento de la economía ecuatoriana en sus proyecciones originales, ni en sus actualizaciones. El Banco Central informa que el crecimiento de la economía nacional se sostendrá en un incremento importante en el consumo de los hogares.
pero el reporte publicado la semana anterior no contempla los posibles efectos que podría tener la política arancelaria de Estados Unidos, hoy en suspenso, ni el descenso del precio del petróleo. Al margen de ello, revisando las proyecciones de 2025, los 3 sectores de mayor peso en la composición del Producto Interno Bruto serán el comercio, la agricultura, la producción maderera y la ganadería, así como la explotación de minas y canteras, manteniéndose relegada la construcción, el gran dinamizador del empleo. Más de 1.000 empresarios se dieron cita en Guayaquil para participar de la macro rueda de negocios multisectorial con miras a nuevas oportunidades comerciales y también alianzas estratégicas. ¿Qué temas se trataron y cuáles son las expectativas en el campo económico? María Gabriela Carpio describe cómo fue la jornada. En el Centro de Convenciones de Guayaquil, el movimiento, las conversaciones y los cierres de tratos marcan el pulso de los negocios. Es aquí donde más de 1.000 empresarios encuentran un espacio para sembrar alianzas y concretar oportunidades. Los participantes lucen optimistas y la dinámica es intensa. Una enorme pantalla ubicada en el centro proyecta un contador regresivo que marca el límite de 20 minutos para cada reunión. Los segundos que restan para negociar pasan y apenas termina una ronda, comienza la siguiente. En ese lapso, los participantes presentan sus ofertas, negocian precios y en muchos casos sellan acuerdos comerciales que continuarán su curso en los próximos meses. Lucía es uno de esos rostros que animan esta jornada. Llegó desde Quito con un catálogo y una maleta cargada de las prendas que confecciona su empresa textil, camisetas, gorras y ropa de seguridad, para que los potenciales clientes puedan verificar la calidad de su trabajo. Un solo contrato podría significarle la producción de hasta 30.000 camisetas. Por eso se reunió con 8 empresas y su expectativa es cerrar al menos 6 negocios, lo que le permitirá generar más empleos. Cristina Tavares tenía 12 citas previstas como representante de Lala Flete, una plataforma digital de transporte de carga pesada y envíos de mercadería que opera hace 10 meses, que cuenta con una red de 1.500 conductores registrados. Más allá de captar nuevos clientes, en la macrorueda encontró posibles socios estratégicos. La Cámara de Comercio de Guayaquil organizó esta iniciativa. Es un evento especialmente para impulsar el comercio. Se estiman más de $2 millones que se concreten en negocios el día de hoy. La actividad no se concentró únicamente en las reuniones de negocios. En un salón paralelo, 70 stands de marcas exhibieron productos innovadores y hubo talleres sobre inteligencia artificial, ventas, inversiones y finanzas. Y venció el plazo de 6 meses fijado por el presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo para que los ministerios de Energía y Ambiente puedan actualizar el catastro minero que fue cerrado en el año 2018. Se conoce que el Banco Interamericano de Desarrollo financió ese proceso, sin embargo, su apertura es una tarea pendiente, como lo informa Hernán Higuera. Desde hace 7 años, Ecuador no tiene un catálogo minero depurado y actualizado. Ese registro, que fue cerrado en el 2018 por información inconsistente e irreal, no ha sido reemplazado. El presidente Daniel Noboa creó en octubre pasado el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero para actualizar el catastro y le dio 6 meses de plazo que terminó este lunes. Para esto, el Ministerio de Energía tuvo un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y contrató por $2.6 millones a la empresa canadiense Pacific Geotech System para que provea un nuevo software que depure y actualice la gestión minera. Según el decreto ejecutivo, ese comité está conformado por la Secretaría General de la Presidencia, los Ministerios de Defensa, Gobierno Interior, Energía y Minas, Ambiente, Obras Públicas, el SRI y la UAFE. El presidente les pidió, además del catastro, un plan de acción y riesgo para fomentar la minería legal y desterrar la minería ilegal, que es la única que ha crecido en estos 7 años. En 17 de 24 provincias hay minería ilegal. Que para el año pasado había una estimación, obviamente solamente estimación, de que producía alrededor de $1.000 millones al año. El nuevo catastro, que debe incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados, no ha sido presentado. Televistazo solicitó al Ministerio de Energía información sobre el proceso y la fecha de apertura del nuevo catastro minero. Aún no han respondido. Y miles de personas llegan diariamente a firmar los contratos para las becas Because He's Nice que patrocina el gobierno. 8 institutos superiores serán los encargados de dar las clases. Diego Puente informa que el Estado cubrirá $20 por cada becado. Cientos, miles de jóvenes hacen fila afuera del edificio del gobierno del Guayas. Ellos han recibido la confirmación en sus correos para firmar un contrato
y estudiar un módulo de inglés como parte del programa Because He's Nice, creado por el gobierno. Las personas pasan hasta 3 horas haciendo fila, pero dicen que lo hacen por su futuro. Puede ser útil, no sé, para tu carrera, porque muchos piden los niveles de inglés o en algún trabajo. Hasta este martes, 160,000 personas obtuvieron una beca. Guayas es la provincia con más inscritos, casi 54,000. El proceso se inicia en la página web educacioncontinua.cenecid.gov.es. Se piden 3 requisitos: ser mayor de edad, tener al menos bachillerato y no estar inhabilitado para hacer trámites públicos. Todos los estudiantes cursarán el nivel A1, el más básico, en el que aprenden vocabulario, expresiones y frases sencillas para comunicarse. Aunque algunos tienen niveles superiores, igual se matriculan. Yo soy A2, sino que igual como el gobierno nos da la oportunidad, no importa empezar de cero. Los funcionarios de la Cenecid en Quito no paran de teclear nombres y números de cédula. Aquí no hay filas. El auditorio se llena cada 10 minutos y en orden los postulantes avanzan hacia 5 digitadores. Un promedio de 1,000 personas firman los contratos cada día. La Cenecid no dictará directamente los cursos. Trabajará con 8 institutos tecnológicos nacionales que pondrán a disposición sus plataformas de enseñanza online. Los cursos están grabados para ajustarse a los tiempos de los postulantes. El Estado destinará $20 para cada becado. El monto cubre el curso y un certificado de culminación. El gobierno espera becar a 400,000 personas. El 42% de los inscritos tiene entre 18 y 25 años. El 38% de 26 a 35 años. Un 14% de 36 a 46 años y el 6% restante es mayor de 47 años. Todavía no hay fecha de inicio de clases. La Cenecid informó a Ecuavisa que dependerá de cada instituto superior. Las inscripciones terminarán el 30 de abril. Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará una obra emblemática en la Casa de la Música en Quito. Además, como parte de la agenda cultural, Estefanía Arias nos cuenta que el ensamble alemán Interchange ofrecerá un concierto en Guayaquil. Una puesta en escena que une la fuerza de la música sinfónica con impactantes proyecciones de mapping. Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, una de las obras más influyentes y conmovedoras del compositor austriaco Joseph Haydn, se presentará en la Casa de la Música en Quito. Será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. El concierto será este viernes 25 a las 20 horas. Un juicio, quieran admitirlo o no, es un espectáculo. Una sátira sobre problemas cotidianos de un país. Perencejo, un monólogo de 45 minutos que se presentará en el Teatro Zona Escena en Guayaquil, interpretado por Mario Suárez al estilo clown. Las funciones serán el viernes 25 y sábado 26 a las 19 horas. Música de los periodos renacentistas y barroco. Fue parte del repertorio del ensamble alemán Interchange, que se presentó en la antigua Catedral de Cuenca este martes. El grupo, integrado por músicos ganadores de concursos internacionales, también estará el jueves 24 en la Iglesia de los Ceibos en Guayaquil a las 20 horas. Ferias, encuentros literarios y talleres de lectura son algunas de las actividades que se van a desarrollar en distintos espacios culturales del país. Y esto a propósito del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril. Estefanía Arias con la agenda de eventos. Será una jornada dedicada a las letras. Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, por lo que espacios culturales han organizado una serie de actividades, como lanzamiento de libros y feria con descuentos en Mr. Books, además de un encuentro de cuentacuentos en la librería Rayuela en Quito y otras propuestas creativas para fomentar la lectura. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en Quito, organiza una jornada de literatura infantil este miércoles 23 a las 9 de la mañana. Los visitantes podrán intercambiar textos. En Lectura en Ruta, el Museo Naim Isaías, en Guayaquil, regalará un libro para sumergir a las personas en una historia y además obsequiará otro para que lo dejen en algún rincón de la ciudad. El evento será este miércoles 23, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde.
La Casa de la Cultura, Núcleo Azuay, desarrollará el primer encuentro internacional de mediadores de lectura Biblio Azuay en Cuenca. El evento gratuito contará con ponentes locales y extranjeros. Será de miércoles 23 al viernes 25, desde las 9:30 de la mañana. 10.000 textos de 60 escritores ecuatorianos se expondrán en la Feria del Libro de Carchi, que se inaugurará en la Casa de la Cultura de esta provincia. Durante el evento también se desarrollarán conferencias, conversatorios y 100 actividades artísticas. La feria será del miércoles 23 al viernes 25, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y una nueva película ecuatoriana llegará a los cines del país. Se trata de Alucina. Fue grabada en Quito y también en Mompiche. Es un drama que combina lo cotidiano con lo imaginario. Vamos a conocer más de esta producción nacional. Las cicatrices son esas puertas abiertas. Una fábula urbana que cruza el umbral de lo cotidiano hacia un universo trágico como deslumbrante. Alucina, la nueva película ecuatoriana grabada en Quito y Mompiche, en Esmeraldas. La historia se basa en Camila, una joven que olvida parte de su pasado y llena ese vacío con un mundo imaginario donde un pez gigante es su guardián. Protagonizado por Jessica Baraína y Pablo Aguirre, dirigida por el argentino Javier Cutrona. Alucina viene de un estreno mundial en noviembre de 2024 en el Festival Internacional Tallinn Black Nights en Estonia, donde recibió una mención especial del jurado. Ahora su estreno será el 1 de mayo en todos los cines del país. Nunca dejamos de soñar. Karim León sorprendió a sus fanáticos tras colaborar con el flamenco Diego El Cigala para presentar el sencillo Te Quiero y Me Miento. Y la colombiana Karol G estrenará su documental Mañana Será Bonito en una plataforma digital. ¿Cuándo será el lanzamiento? La respuesta con Ana María Palacios y más novedades del espectáculo. Benson Boone deslumbró en Coachella al aparecer vestido como Freddie Mercury e interpretar Bohemian Rhapsody, que puso a cantar al público. En la tarima estuvo Brian May, guitarrista de Queen, que fue saludado con una ovación. El cantautor estadounidense aprovechó para anunciar su nuevo disco que lanzará en junio. Boone rindió homenaje a una leyenda y se hizo tendencia en redes sociales. El artista mexicano Karim León sorprende al juntarse con el flamenco Diego El Cigala en su nuevo sencillo Te Quiero y Me Miento. Combinan flamenco con música regional mexicana. La canción ya está disponible en las plataformas digitales. León es una de las figuras más influyentes en la música latina contemporánea y El Cigala, una de las voces más reconocidas del flamenco. Televistazo regresa mañana a las 5:55 en su primera emisión y en contacto directo estará Francisco Sánchez. Él es director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca para analizar la crisis del correísmo que pierde por tercera vez la presidencia. Además, Lourdes Tibán, dirigente indígena y prefecta de Cotopaxi, para analizar la división de la CONAIE y el pedido de algunos de sus dirigentes de reemplazar a Leonidas Sisa. La información, amigos, actualizada continúa a toda hora en ecuavisa.com y Ecuavisa Play, al igual que nuestras emisiones en vivo de Televistazo. Buenas noches.